¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse a este canal, es muy importante para nosotros. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook con el mismo nombre, y en el caso de Instagram aparecemos como Gil Aprendiendo. Comenzamos. Para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título La familia en la historia, caso de México. El objetivo que vamos a lograr es el siguiente: vamos a comprender algunos cambios en la estructura familiar bajo una explicación histórica, y además vamos a identificar el rol social de la familia y trataremos de destacar su importancia. Dicho lo anterior, entonces vamos a comenzar. Tenemos que decir que para algunas personas la familia sigue siendo la piedra angular de la sociedad. En ella se inicia la identidad de las personas. Entre sus funciones podríamos destacar la satisfacción de necesidades básicas, la transmisión de valores y situaciones relacionadas a la protección. Para otros, la familia ha perdido esta importancia, ya no se considera tan importante, sobre todo en la estructura social, pero lo que nosotros podemos señalar es que al final en ella se va a crear, se va a formar la identidad de las personas. Es en la familia donde vamos a recibir una especie de capacitación para poder vivir en sociedad. Podemos también señalar que la familia ha cambiado a lo largo de la historia. En ella se han presentado situaciones de cambios donde podemos decir que es un concepto dinámico, porque se va adaptando a los cambios sociales. No podríamos señalarla como una institución estática. Vamos a presentar entonces una breve semblanza de la familia mexicana en diferentes épocas. El objetivo es el reconocimiento de lo que ha cambiado y también trataremos de darnos cuenta qué es lo que permanece. Vamos a comenzar, haremos una especie de línea del tiempo. En el primer punto ubicaremos, en este caso, la época prehispánica. Los códices de esta época señalan que la autoridad recaía en el padre. Al tener más edad se le atribuía mayor sabiduría. La educación era muy estricta y los padres y las madres aconsejaban a sus hijos y a sus hijas. Por ejemplo, en el caso de las madres, aconsejaban a sus hijas de la forma en cómo debían vestir, en cómo debían peinarse y cómo comportarse en sociedad. En el caso de los padres también daban consejos a sus hijos, sobre todo relacionado, por ejemplo, a cuestiones relacionadas a la cacería o cuestiones, por ejemplo, de comportarse en sociedad o relacionado, por ejemplo, a cuestiones de guerra. Entre los indígenas había vigilancia muy estricta de situaciones relacionadas a la castidad. Las relaciones fuera del matrimonio eran sancionadas severamente. Las mujeres entonces, podríamos decir, atendían el ámbito privado, se dedicaban a situaciones como labores domésticas y también, como ya dijimos, situaciones relacionadas a la educación. Entonces aquí tenemos que al final la estructura familiar, sobre todo podríamos destacar, se estaba recargada sobre todo en la situación de lo que hacía el padre. El padre entonces era la autoridad máxima y pues prácticamente los demás educaban a los hijos en cuanto al respeto, ¿verdad?, hacia los padres. Pasemos a la siguiente época, hablaremos un poco de la época colonial. Se van a presentar algunos cambios. La mezcla de razas y de clases sociales van a producir diversidad de familias. Eso sería un cambio que podríamos notar. Aunque la estructura va a continuar, el padre va a continuar siendo la autoridad. Esto va a ser lo mismo para las diferentes, digamos, clases sociales, para las diferentes situaciones de ahí de, pues digamos, segmentos sociales. Esto es para españoles, para criollos, para mestizos y para todas estas, digamos, clases sociales. Después del padre estaba la madre.
se encargaba del cuidado del hogar, preparaba los alimentos y también estaba encargada de las tareas domésticas. Aquí entonces podríamos ver que no existen muchos cambios. Las responsabilidades de los hijos dependían de la edad y también del sexo. Regularmente los hijos mayores tenían una especie de respeto y autoridad sobre los hermanos, sobre los hijos menores. Habrá que señalar, por supuesto, que la religión influía mucho en esta, digamos, estructura familiar en el caso de la época colonial. Si damos otro brinco, si seguimos con nuestro orden, pues pasaríamos ahora al punto número 3, que trata del siglo XIX. Los roles en la familia van a continuar, aunque con ligeros cambios. Por ejemplo, las mujeres van a tener mayor participación en la vida pública, al igual que los hijos. Entonces habrá ahí que notar este tenue y ligero cambio. En el caso de las mujeres, comenzarán a ocupar algunos roles, digamos, de la vida pública. Por ejemplo, algunas se van a dedicar al periodismo, algunas otras se van a dedicar a cuestiones de ser profesoras o maestras, entre otros. El compadrazgo también va a tomar especial relevancia, sobre todo esta cuestión de, al final, ocupar, por supuesto, en el caso de la muerte de los padres, por cuestiones, por ejemplo, de morir a temprana edad. Los compadres entonces tomaban esta situación y se hacían cargo, ¿verdad?, en este caso de sus ahijados. En el siglo XIX entonces habrá que destacar sobre todo cómo la mujer comienza a tener esta salida a la vida pública. Se va a presentar, por supuesto, algunos cambios, sobre todo debido a cambios, por supuesto, relacionados a, por ejemplo, la revolución industrial en Europa. Si vamos a la siguiente época, tendremos que hablar un poco de lo que sucedió durante el siglo XX. Ahora la autoridad paterna es menos rígida, aunque sigue siendo el padre la, digamos, autoridad. Van a aumentar, por supuesto, sobre todo a finales del siglo XX, las tasas de divorcio. Aquí vamos a ver entonces algunos cambios. Ya va a ser un poco más, digamos, permisible la situación de la separación de los padres. Ya no habrá tanto castigo social. La madre va a adquirir mayores responsabilidades, tanto dentro como fuera del hogar, y se van a presentar alguna diversidad en los tipos de familia. Por ejemplo, van a comenzar a aumentar las familias monoparentales. Cuando decimos familia monoparental nos referimos a un padre, ¿no?, que va a estar encabezando la familia. Puede ser un padre o puede ser una madre, que es lo que se presenta con mayor frecuencia. También la tasa de natalidad va a disminuir. Esto es un aspecto importante, sobre todo a finales del siglo, ¿no?, a finales del siglo XX, por ahí de la época de los 80s y 90s. En el caso de nuestro país se van a presentar campañas importantes, sobre todo para la reducción de personas que van a comprender una familia. Y si seguimos en nuestro orden, hablaremos ahora del siglo XXI, ya en este punto número 5. La familia en México entonces va a presentar cambios importantes. Tendremos acá, por ejemplo, la existencia de la unión libre. Ya no va a existir esta cuestión del matrimonio como un requisito para poder formar una familia. Va a aparecer, por ejemplo, lo que se conoce como familias ensambladas. Nos referimos a esta cuestión de que padres que tuvieron un matrimonio se divorcian y con sus hijos van a formar una nueva familia. También tenemos, por supuesto, la aparición de familias con padres o madres homosexuales, y incluso podríamos hablar de las familias transnacionales. Son familias que tienen este sentimiento de unidad o de familia, aunque viven en diferentes países, o incluso podríamos hablar de diferentes estados. Aunque no viven en el mismo lugar, siguen teniendo este vínculo familiar. Y bueno, apenas estamos iniciando el siglo XXI, son algunos de los cambios que se han presentado. Veremos algunas conclusiones ya para darle fin a esta presentación. La familia entonces es una institución básica para la sociedad, y cualquier cambio que exista en una de ellas va a repercutir en otra. Entonces, si la sociedad cambia, la familia tendrá esta situación
de presentar cambios en su estructura. O podríamos verlo de manera inversa. Si la familia comienza a tener cambios en su estructura, es muy probable entonces que comencemos a ver cambios sociales, cambios en la sociedad. La característica más relevante entonces de la familia, podemos decir, es la adaptabilidad. Note cómo entonces con los cambios, por ejemplo en tiempos actuales de la pandemia, pues nos hemos sujetado a todos estos cambios y la familia entonces se ha adaptado a esta nueva forma de vida. Con esto le damos fin a la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Reiteramos la invitación a suscribirse a este canal y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.